«Miguel, ¿qué estás haciendo?», susurró Valeria viendo a su esposo levantarse abruptamente de la mesa principal. El salón del Hotel Casa San Agustín se quedó en silencio cuando Miguel Santander tomó su copa de champán y golpeó suavemente el cristal con su cuchillo. Los invitados giraron sus cabezas hacia él, esperando el tradicional brindis de cumpleaños para Valeria. «Amigos, familia, distinguidos empresarios», comenzó Miguel, con una sonrisa que helaba la sangre. «Hoy celebramos no solo el cumpleaños de Valeria, sino también mi libertad». Valeria sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de la mesa. «Miguel, siéntate», murmuró tratando de mantener la compostura frente a los 150 invitados. «No, mi querida esposa, es momento de que todos sepan la verdad». Miguel alzó su copa hacia ella con una sonrisa cruel. «Quiero el divorcio. Ya conseguí todo lo que quería de ti y de tu preciosa familia». Un murmullo de shock recorrió el elegante salón. Valeria se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «¿De qué hablas?», gritó, su voz quebrándose. «¿Te volviste loco?». «Loco de felicidad, diría yo». Miguel soltó una carcajada fría. 3 años fingiendo que te amaba. 3 años durmiendo a tu lado, escuchando todos tus secretos empresariales. Transandina me va a pagar muy bien por toda la información que les di sobre Herrera Logistics». El celular de Carlos Mendoza, sentado en la mesa de honor, comenzó a vibrar insistentemente. Lo tomó con manos temblorosas mientras Valeria se acercaba a Miguel como un animal herido. «Eres un maldito mentiroso», le gritó al rostro. «Todo lo que vivimos juntos fue actuación, querida. Muy buena actuación». Miguel se ajustó su corbata con calma. «Cada beso, cada te amo, cada noche de pasión, todo calculado para llegar hasta aquí». Carlos se levantó de golpe, su rostro pálido como papel. «Valeria», murmuró. «Valeria, necesito hablar contigo. Ahora». «¿También tú, Carlos?», gritó ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿También me vas a traicionar?». «No, escúchame». Carlos la tomó del brazo. «Acaban de llamarme. Perdimos a Petrobras, a Bianca y Grupo Éxito. Los 3 contratos más grandes. Todos cancelaron esta tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel aplaudió lentamente. «Perfecto timing, ¿no creen?», dijo, dirigiéndose a los invitados que lo miraban con horror. «Mientras ustedes celebraban aquí, yo me aseguraba de que Herrera Logistics perdiera el 60% de sus ingresos anuales». Valeria se tambaleó. Carlos la sujetó antes de que cayera. «3 generaciones de trabajo», susurró ella. «Mi abuelo, mi papá, tu papá». Miguel sonrió con malicia. «Pobre don Arturo. Me pregunto cómo tomará la noticia de que su empresa perfecta está a punto de quebrar». 2 guardias de seguridad del hotel se acercaron a Miguel, pero él levantó las manos en son de paz. «Ya me voy, no se preocupen. Mi trabajo aquí terminó». Se dirigió hacia Valeria una última vez. «Gracias por todo, amor. Especialmente por esas conversaciones nocturnas donde me contabas todos los planes futuros de la empresa». Caminó hacia la salida mientras los invitados lo seguían con miradas de desprecio. Antes de atravesar la puerta, se volteó. «Ah, y feliz cumpleaños, Valeria. Espero que sea memorable». El portazo resonó en el salón como un disparo. Valeria se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Carlos», murmuró entre sollozos. «¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo no me di cuenta?». «No lo sé». Carlos se sentó a su lado, tomando su mano. «Pero vamos a descubrirlo. Y vamos a hacer que pague por esto». Los invitados comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de consuelo, pero Valeria los escuchaba como a través de un túnel. Su mente seguía procesando las palabras de Miguel. Cada beso fue actuación. Cada te amo fue mentira. «Necesito ir a casa», susurró. «Necesito ver a mi papá». «Valeria, espera». Carlos revisó su teléfono nuevamente. «Hay más llamadas perdidas». «Muchas más». Mientras salían del hotel hacia el auto, Valeria sintió que no solo había perdido a su esposo esa noche, había perdido su mundo entero, y apenas comenzaba a entender qué tan profundo era el abismo que Miguel había cavado bajo sus pies.
El vuelo de regreso a Bogotá fue una pesadilla silenciosa. Al llegar, encontraron una ambulancia en la puerta de la casa familiar. Don Arturo había sufrido un infarto al enterarse de las cancelaciones de contratos. Desde la sala de emergencias del Hospital Fundación Santa Fe, Valeria vio cómo su vida perfecta se desmoronaba pieza por pieza, mientras su padre luchaba por su vida y su empresa familiar se desangraba en silencio. Don Arturo está estable, pero necesita reposo absoluto, dijo el doctor, quitándose los lentes mientras hablaba con Valeria en el pasillo del hospital. Cualquier impresión fuerte podría provocar otro episodio. Valeria asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Había pasado 3 días sin dormir, alternando entre la habitación de su padre y las oficinas de Herrera Logistics, tratando de entender la magnitud del desastre. «Carlos, necesito un abogado», murmuró, caminando hacia la cafetería del hospital. «El mejor que puedas conseguir. Ya hice algunas llamadas». Carlos revisó su libreta. «Patricia Vega. Se especializa en fraude corporativo. Puede vernos mañana». Al día siguiente, en el elegante despacho de Patricia en la zona rosa, Valeria se encontró frente a una mujer de unos 40 años, con mirada penetrante y cabello recogido en un moño perfecto. «Señora Herrera, lo que me cuenta suena a espionaje industrial organizado». Patricia tomó notas mientras hablaba. ¿Su esposo tenía acceso a información confidencial de la empresa? «Acceso total». Valeria se mordió el labio. «Yo confiaba en él completamente. Le contaba todo, los nuevos contratos, las estrategias, incluso los problemas internos». «¿Desde cuándo?» «Nos casamos hace 2 años, pero llevábamos saliendo desde hace 3». Valeria sintió náuseas al recordar. «Dios mío, todo fue planeado desde el principio». Patricia se inclinó hacia adelante. «Necesito que me dé acceso a todo. Cuentas bancarias, registros telefónicos, correos electrónicos. Si queremos demostrar fraude, necesitamos evidencia sólida». Durante las siguientes semanas, la investigación reveló una red de engaños que dejó a Valeria sin aliento. Patricia había contratado a un investigador privado que encontró cámaras ocultas en la casa de Valeria, dispositivos de grabación en su oficina y evidencia de que Miguel había fotografiado documentos confidenciales. «Mira esto». Patricia puso una carpeta sobre su escritorio. «Encontramos transferencias bancarias de Transandina a una cuenta en Panamá. La cuenta está a nombre de una empresa fantasma, pero las fechas coinciden exactamente con los momentos en que Miguel obtuvo información específica». Valeria estudió los documentos, sintiendo cómo la traición se hacía más profunda con cada página. «Aquí hay algo más perturbador». Patricia reprodujo una grabación en su computadora. «Es Miguel hablando con alguien de Transandina. Escucha». La voz de Miguel llenó la oficina, pero no era el tono amoroso que Valeria conocía. Era frío, calculador. «La vieja está completamente enamorada. Me cuenta todo. Dice que están preocupados por la competencia internacional, pero creen que sus contratos gubernamentales los protegen. Son más vulnerables de lo que pensamos». Valeria se cubrió la boca con la mano. «Me llamó la vieja», susurró. «Tengo 34 años y me llamó la vieja». «Hay más». Patricia siguió reproduciendo. «Habla de su padre, de sus miedos sobre la salud de don Arturo, de cómo usar esa información en su contra. El viejo está enfermo del corazón. Si aplicamos presión en el momento correcto, podríamos provocar una crisis que los obligue a vender rápido y barato». Valeria se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás. «Ese maldito planeó el infarto de mi papá», gritó. «Lo calculó todo». Mientras tanto, en las oficinas de Herrera Logistics, la situación empeoraba día a día. Sandra, la secretaria de confianza que llevaba 15 años en la empresa, entró al despacho de Valeria con lágrimas en los ojos. «Señora Valeria, me ofrecieron trabajo en Logistics Express. Es el doble de mi salario actual». «Sandra, por favor». Valeria la tomó de las manos. «Sé que la situación está difícil, pero necesito que confíes en mí. Es que mi hijo va a entrar a la universidad el próximo año». Sandra se limpió las lágrimas. «No puedo arriesgarme a quedarme sin trabajo si la empresa quiebra». Esa tarde, mientras Valeria revisaba los estados financieros con Carlos, la realidad se hizo evidente. «Perdimos el 40% del personal en 2 semanas».
Carlos cerró su laptop con frustración. Los mejores se están yendo a la competencia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Valeria. Con los gastos actuales y sin los contratos principales, 6 meses, tal vez 5. Valeria caminó hacia la ventana que daba a la avenida El Dorado. Desde niña había soñado con dirigir esa empresa, con continuar el legado de su abuelo y su padre. Ahora todo se desmoronaba por la traición de alguien que había amado con todo su corazón. Su teléfono sonó. Era Patricia. Valeria, encontré algo más. Miguel no es su verdadero nombre. ¿Qué? Se llama Miguel Santos, y no es la primera vez que hace esto. Encontré evidencia de operaciones similares en Perú y Ecuador. Familias destruidas, empresas quebradas. Es su modus operandi. Valeria se sentó pesadamente en su silla ejecutiva. ¿Cuántas familias más destruyó? Estoy investigando, pero hasta ahora he encontrado al menos 4 casos similares. Siempre el mismo patrón. Se acerca a herederas de empresas familiares, las seduce, se casa con ellas y las destruye desde adentro. Esa noche, en el hospital, Valeria se sentó junto a la cama de su padre. Don Arturo dormía conectado a monitores que marcaban el ritmo irregular de su corazón. «Papá», susurró, «te juro que voy a arreglar esto. No sé cómo, pero no voy a dejar que ese hombre destruya todo por lo que trabajaste». Tomó la mano arrugada de su padre y sintió una determinación que no había experimentado antes. Miguel había calculado mal una cosa. Había subestimado lo que una mujer traicionada era capaz de hacer para proteger a su familia. «Valeria, siéntate». Patricia cerró la puerta de su oficina con expresión grave. «Lo que encontré va más allá de lo que imaginábamos. Habían pasado 2 meses desde la revelación en el cumpleaños. Valeria había perdido peso. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. «¿Qué descubriste?». Patricia encendió su laptop y giró la pantalla hacia Valeria. «Miguel Santos no trabaja solo, es parte de una red internacional de espionaje corporativo. Mira estas fotos». En la pantalla aparecieron fotografías de Miguel con diferentes mujeres en distintos países. Esta es Carmen Vázquez, heredera de una empresa de transporte marítimo en Lima. Su compañía quebró hace 2 años después de que Miguel la dejara. Patricia pasó a la siguiente imagen. Esta es María Elena Morales, de una empresa textil en Quito. Misma historia. Valeria sintió náuseas al ver las fotos. Miguel sonreía en todas con la misma expresión tierna que ella había creído genuina. «¿Cuántas somos?». «Hasta ahora he documentado 6 casos, pero creo que hay más». Patricia mostró un mapa de Sudamérica con puntos rojos. Siempre ataca empresas familiares tradicionales, siempre seduce a las herederas, y siempre hay una empresa extranjera esperando para comprar los restos. El teléfono de Patricia sonó. Atendió con gesto profesional. «Patricia Vega». «Sí, puede hablar», miró a Valeria. «Es Carmen Vázquez, desde Lima. Quiere hablar contigo». La videollamada se conectó, y Valeria se encontró frente a una mujer de su edad, con el mismo dolor en los ojos que ella había visto en el espejo durante semanas. «Valeria, cuando Patricia me contactó no podía creer que hubiera otra víctima». Carmen hablaba con voz quebrada. «Miguel me dijo exactamente las mismas palabras. Ya conseguí todo lo que quería». «¿Cómo lo conociste?», preguntó Valeria. «En una conferencia de logística en Buenos Aires hace 4 años. Se acercó a mí durante el cóctel, dijo que había escuchado mi presentación y que admiraba el trabajo de mi familia». Valeria sintió un escalofrío. Su historia era casi idéntica. «¿Tu familia lo aceptó?». «Mi padre lo adoraba». Carmen se limpió las lágrimas. Decía que Miguel era el hijo que nunca tuvo. Le daba acceso a todo. Cuando se fue, mi papá no resistió la traición. Murió 6 meses después. Esa tarde, de regreso en las oficinas de Herrera Logistics, Valeria encontró a Carlos revisando facturas con expresión preocupada. «¿Qué tan mal estamos?», preguntó. «Peor de lo que pensaba», Carlos le mostró una hoja de cálculo. «Los proveedores principales están exigiendo pago inmediato. Algunos ya cortaron el suministro». «¿Y el personal?». «Se fueron otros 5 empleados esta semana, incluyendo a Martín del departamento de operaciones». Valeria se dejó caer en su silla. Martín llevaba 10 años en la empresa y era uno de los más leales. «¿Dijo por qué se iba?».
Su esposa está embarazada. No puede arriesgarse a quedarse sin sueldo. El intercomunicador sonó. Era Sofía, la nueva recepcionista. Señora Valeria, hay un señor Roberto que dice ser su primo. Quiere hablar con usted. Valeria frunció el ceño. Roberto trabajaba en el departamento financiero, pero rara vez subía a la oficina ejecutiva. Que pase. Roberto Herrera entró con nerviosismo evidente. Era 3 años mayor que Valeria, hijo del hermano menor de don Arturo. Siempre había existido cierta tensión familiar, porque Roberto se sentía relegado en la empresa. «Prima, necesito hablar contigo», miró a Carlos. «A solas». Carlos se levantó para salir, pero Valeria lo detuvo. «Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Carlos». Roberto se aclaró la garganta. «Es sobre Miguel. Y sobre lo que está pasando en la empresa. ¿Qué sabes de Miguel?» «Más de lo que debería». Roberto evitó su mirada. «Valeria, él me contactó hace más de 1 año». El mundo se detuvo para Valeria. «¿Qué dijiste?» «Me ofreció dinero por información. Al principio pensé que era una broma, pero después...» Roberto se sentó pesadamente. La empresa ya tenía problemas financieros antes de que Miguel actuara. «Papá nunca quiso que yo tuviera un puesto importante. Siempre fui el primo menor». Carlos se acercó a Roberto con los puños cerrados. «¿Le diste información confidencial a ese tipo?» «Necesitaba el dinero», gritó Roberto. «Mi hijo tiene problemas de aprendizaje. Las terapias son carísimas. Ustedes nunca entendieron lo que es vivir con el sueldo de un empleado cuando llevas el apellido Herrera». Valeria sintió que la habitación giraba. «¿Qué tipo de información?» «Estados financieros, listado de clientes, problemas con algunos contratos». Roberto se cubrió el rostro. No sabía que iba a hacer lo que hizo. «Pensé que solo quería evaluar si valía la pena intentar un negocio conjunto». «Eres un maldito traidor». Carlos agarró a Roberto del cuello de la camisa. «Por tu culpa, don Arturo casi se muere». «Suéltalo», gritó Valeria, pero su voz sonaba hueca. Roberto se arregló la ropa. «Miguel me ofreció un puesto ejecutivo en Transandina cuando compren los restos de la empresa. Buen sueldo, prestaciones, respeto. Todo lo que nunca tuve aquí. Fuera», susurró Valeria. «Fuera de mi oficina. Fuera de esta empresa». «Valeria, somos familia. La familia no traiciona», gritó. «Mi papá te dio trabajo, te ayudó cuando tu hijo nació, pagó sus medicinas cuando no tenías dinero». Roberto caminó hacia la puerta. «La familia tampoco discrimina. Nunca me dieron una oportunidad real. Siempre fui el pariente pobre que trabajaba en el sótano mientras la princesa jugaba a ser empresaria». Cuando se fue, Valeria se desplomó en su silla. Carlos se acercó y la abrazó mientras ella sollozaba. «¿Cómo pude ser tan ciega?», murmuró. «Miguel no solo me usó a mí, usó todas nuestras divisiones familiares, todos nuestros puntos débiles». «No podías saberlo». Carlos le acarició el cabello. «Era un depredador profesional». Esa noche, Valeria se quedó sola en la oficina revisando 3 años de correos electrónicos y documentos. Cada conversación con Miguel, cada decisión empresarial que había compartido con él, cada momento de vulnerabilidad había sido catalogado y utilizado en su contra. Encontró evidencia de que Roberto había estado proporcionando información durante 14 meses. Documentos que explicaban por qué Transandina había podido anticipar cada movimiento de Herrera Logistics, por qué habían perdido contratos que parecían seguros. Al amanecer, con los ojos rojos de llorar y la garganta seca, Valeria tomó una decisión. Miguel había cometido un error. Había subestimado su capacidad de supervivencia. Si él había jugado sucio durante 3 años, ella aprendería a jugar aún más sucio. La guerra apenas comenzaba. «Es arriesgado, Valeria». Patricia revisó el plan que habían elaborado. «Si descubren que la información es falsa, podrían demandarnos por fraude». «Ya me defraudaron a mí primero». Valeria estudió los documentos falsos que habían preparado. «Roberto sigue siendo nuestro contacto con Transandina. Vamos a darle información que van a querer escuchar». El plan era simple, pero peligroso. Harían creer a Transandina, a través de Roberto, que Herrera Logistics había conseguido 3 contratos gubernamentales masivos que no existían. El objetivo era inflar el valor percibido de la empresa y ganar tiempo para encontrar inversores reales.
Carlos entró a la oficina con 2 tazas de café. Hablé con Roberto esta mañana. Está nervioso, pero acepta colaborar. Dice que Transandina está presionándolo para que confirme el estado real de nuestras finanzas. Perfecto. Valeria tomó una carpeta. Dale estos estados financieros modificados, que vean que tenemos contratos con el Ministerio de Transporte, el Ejército Nacional y Ecopetrol. Durante las siguientes semanas, Valeria vivió una doble vida. Durante el día proyectaba confianza frente a empleados y proveedores. Por las noches, vendía todo lo que tenía de valor para mantener la empresa funcionando. Señora Valeria, ¿está segura de esto?, preguntó el joyero mientras evaluaba el collar de perlas de su abuela. Estas perlas son una reliquia familiar. ¿Cuánto puede darme? 50 millones de pesos, pero vendido. Cada venta le dolía como una puñalada. Su apartamento en Zona Rosa, el BMW que tanto le gustaba, los cuadros que había heredado de su madre. Todo se convertía en dinero para pagar nóminas y mantener las apariencias. Carlos la encontró una tarde llorando en su oficina con una caja de objetos personales. ¿Qué es esto? Las fotos de mi boda. Valeria sostuvo una fotografía donde Miguel la besaba. Mira qué feliz me veo. Qué estúpida fui. No eras estúpida, eras confiada. Carlos se sentó a su lado. Hay una diferencia. Mi mamá me regaló este anillo el día de mi boda. Mostró un anillo con diamantes. Dijo que era para protegerme de la mala suerte en el matrimonio. ¿También lo vas a vender? Ya lo vendí. Se limpió las lágrimas. Ayer. Con eso pagué la nómina de esta semana. Los efectos del estrés comenzaron a manifestarse físicamente. Valeria tenía ataques de pánico en medio de reuniones. No podía dormir más de 3 horas seguidas y había desarrollado una desconfianza absoluta hacia los hombres. Valeria, necesitas ayuda profesional, le dijo Carlos después de encontrarla hiperventilando en el baño de la oficina. Esto te está destruyendo. No tengo tiempo para terapia. Se mojó la cara con agua fría. Tengo una empresa que salvar. Mientras tanto, Patricia había logrado contactar a varios inversores potenciales. Cada reunión seguía el mismo patrón desalentador. Su empresa tiene potencial, señora Herrera, decía el representante de un fondo de inversión. Pero los riesgos legales actuales y la situación financiera, necesitaríamos condiciones muy específicas. ¿Qué tipo de condiciones? Control mayoritario de la empresa, reestructuración completa del personal y garantías personales de usted y su familia. Reunión tras reunión, la respuesta era la misma. Los inversores querían la empresa, pero no a los Herrera. Una tarde de octubre, don Arturo pidió hablar con Valeria en privado. Su recuperación había sido lenta y aún dependía de medicamentos para el corazón. «Hija, siéntate». Su voz sonaba cansada. «Necesitamos hablar de la empresa». «Papá, estoy manejando todo, no te preocupes». «Valeria, no soy tonto». Tomó su mano con las suyas arrugadas y temblorosas. «Sé que vendiste tu apartamento. Sé que vendiste las joyas de tu mamá». Valeria no pudo sostener su mirada. «Era necesario». «No, mi amor. No era necesario sacrificar tu futuro por una empresa que ya está muerta». «No está muerta», gritó. «Puedo salvarla, papá. Solo necesito más tiempo». Don Arturo suspiró profundamente. «Tu abuelo construyó esta empresa en una época diferente. Yo la hice crecer cuando las cosas eran distintas. Pero el mundo cambió, y nosotros no cambiamos lo suficientemente rápido. ¿Me estás pidiendo que me rinda? Te estoy pidiendo que seas inteligente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que pierdas tu vida entera por culpa de las decisiones de un viejo terco que no supo adaptarse a los tiempos modernos». Esa noche, Valeria se quedó en la oficina hasta muy tarde, revisando números que no cuadraban y buscando soluciones que no existían. Su reflejo en la ventana le mostró a una mujer que había envejecido años en pocos meses. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Valeria Herrera? ¿Quién habla?» «Soy detective privado. Tengo información sobre Miguel Santos que le va a interesar. Podemos vernos mañana». «¿Qué tipo de información?» «Del tipo que podría ayudarla a recuperar parte de su dinero. Pero va a costar». Valeria cerró los ojos. Incluso las esperanzas tenían precio en su nueva realidad. «¿Cuánto?»
20 millones de pesos. Era el dinero que había reservado para la nómina del mes siguiente, su última carta, su última oportunidad de mantener la empresa funcionando una semana más. «Nos vemos mañana», dijo, y colgó. Afuera, Bogotá brillaba con las luces de millones de personas que dormían tranquilas, sin saber que en una oficina del norte de la ciudad, una mujer apostaba sus últimas fichas en un juego donde las reglas habían sido escritas por su enemigo. Encontramos las cuentas bancarias de Miguel en Panamá y las Islas Caimán. El detective privado, un hombre de unos 50 años con barba gris, puso fotografías sobre la mesa. Usa el mismo banco para todas sus operaciones. Valeria estudió los documentos con manos temblorosas. Era mediados de noviembre y el aire de Bogotá se sentía más frío que nunca. ¿Cuánto dinero tiene ahí? Aproximadamente $200.000. No es mucho comparado con lo que le robó a usted, pero es evidencia sólida. Patricia se inclinó hacia adelante. Con esto podemos congelar sus cuentas y presentar cargos criminales. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Por qué la prisa? Porque Miguel se está moviendo. El detective mostró fotografías de vigilancia. Lo vimos ayer en el aeropuerto El Dorado. Está planeando salir del país. Valeria sintió que la sangre se le helaba. ¿Hacia dónde? Buenos Aires. Tiene un vuelo reservado para mañana por la noche. Carlos golpeó la mesa con frustración. Ese maldito se va a escapar con todo. No si actuamos ahora. Patricia tomó su teléfono. Voy a contactar a la fiscalía. Con la evidencia bancaria podemos solicitar una orden de captura. Las siguientes 24 horas fueron una pesadilla de papeleo legal y espera. Valeria no durmió, no comió. Solo caminaba de un lado al otro en la oficina de Patricia mientras los abogados preparaban los documentos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó por 10ª vez. Su vuelo sale a las 9 de la noche. Patricia revisó su reloj. Son las 3 de la tarde. La fiscalía dice que la orden estará lista en 2 horas. A las 5:30 el teléfono de Patricia sonó. «¿Sí? Entiendo. Perfecto». Colgó y miró a Valeria con una sonrisa triunfante. Lo arrestaron. Miguel Santos está detenido en el aeropuerto. Valeria se desplomó en una silla, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar completamente. ¿Qué sigue ahora? Interrogatorio. Y usted puede estar presente si quiere confrontarlo. 2 horas después, Valeria se encontró sentada frente a Miguel en una sala de interrogatorios de la fiscalía. Él lucía tranquilo, casi aburrido, como si estar arrestado fuera una molestia menor. «Hola, querida esposa», dijo con esa sonrisa que ella había amado. «Te ves terrible. ¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó Valeria, tratando de mantener la voz firme. 3 años de mi vida, 3 años fingiendo que me amabas». Miguel se encogió de hombros. «Fue trabajo, muy bien pagado, por cierto». «¿Trabajo?». Valeria se inclinó hacia adelante. ¿Destruir familias es trabajo para ti? Destruir familias incompetentes que no saben adaptarse al mercado moderno. Miguel se ajustó la corbata. Ustedes, los empresarios tradicionales, son dinosaurios. Alguien tiene que hacer la limpieza. Mi padre casi muere por tu culpa. Tu padre es un viejo terco que se negó a modernizar su empresa. Yo solo aceleré lo inevitable. El fiscal presente tomó notas mientras Valeria sentía que la rabia la consumía. ¿Cuántas familias más destruiste? ¿Cuántas se lo merecían? Miguel sonrió con frialdad. Todas. Empresarios mediocres que heredaron lo que no construyeron. Niñas ricas que jugaban a ser ejecutivas sin entender cómo funciona realmente el mundo. ¿Y Roberto? ¿También se lo merecía? Roberto fue fácil. Un resentido que quería vengarse de su familia. Solo le di la oportunidad. Valeria se levantó abruptamente. ¿Sientes algo? ¿Cualquier cosa? ¿Remordimiento, culpa, algo humano? Miguel la miró fijamente. Siento satisfacción. Hice mi trabajo mejor de lo que esperaba. Y para ser honesto, contigo fue especialmente fácil porque eres más ingenua que las otras. El fiscal intervino. Señor Santos, reconoce haber obtenido información privilegiada mediante engaño. Reconozco haber sido más inteligente que mi competencia. Esa noche, Valeria regresó a las oficinas de Herrera Logistics. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba perdida.
Recuperar parte del dinero de Miguel no era suficiente para salvar la empresa. Carlos la encontró revisando los estados financieros finales. ¿Cuánto recuperamos? $50,000. Apenas el 5% de lo que necesitamos. ¿Y los contratos falsos que creamos? Transandina ya descubrió que eran falsos. Están furiosos. Amenazaron con demandarnos por fraude. Valeria cerró la laptop y miró por la ventana hacia la ciudad que su familia había ayudado a construir durante 3 generaciones. Carlos, necesito que me ayudes con algo. Lo que necesites. Necesito vender la empresa, antes de que sea demasiado tarde y no quede nada que vender. Carlos se sentó pesadamente. ¿Estás segura? Los números no mienten. Podemos vender ahora y conseguir algo. O podemos esperar a que quebrar oficialmente y perder todo. Durante las siguientes semanas, Patricia negoció con 3 empresas interesadas. La mejor oferta vino de Logistics del Norte, una empresa colombiana mediana que había estado expandiéndose. Ofrecen pagar las deudas actuales y 200 millones de pesos adicionales, explicó Patricia. Es suficiente para que tu papá tenga una jubilación cómoda y para que tú puedas empezar de nuevo. ¿Y los empleados? Mantendrán el 70% del personal actual. No es perfecto, pero es mejor que cerrar completamente. El día de la firma, don Arturo insistió en acompañar a Valeria a pesar de las recomendaciones médicas. «Quiero estar presente cuando se cierre este capítulo», dijo, tomando su brazo mientras caminaban hacia la notaría. «Papá, lo siento mucho. Siento no haber podido salvarla». Don Arturo se detuvo y la miró a los ojos. «Hija, no tienes nada que sentir. Tú no destruiste esta empresa. Tú luchaste como una leona para salvarla. Estoy orgulloso de ti». Cuando Valeria firmó los documentos que transferían Herrera Logistics a sus nuevos dueños, sintió que una parte de su alma moría. Pero también sintió algo inesperado, alivio. Por primera vez en 8 meses, no tenía que preocuparse por nóminas, proveedores o facturas. Era libre, aunque esa libertad hubiera costado todo lo que había conocido. Miguel recibió una sentencia de 6 años de prisión por fraude y espionaje industrial. Roberto fue despedido de Transandina cuando descubrieron su participación en el engaño de los contratos falsos. Valeria se mudó a un apartamento pequeño en Chapinero, vendió su auto y comenzó a buscar trabajo. A los 35 años empezaba de cero, pero había aprendido algo que ningún MBA le había enseñado: cómo sobrevivir cuando todo se derrumba a tu alrededor. Señora Herrera, su experiencia es impresionante, pero necesitamos a alguien que pueda trabajar en equipo. El gerente de recursos humanos cerró su carpeta con una sonrisa forzada. Francamente, creemos que usted está acostumbrada a dar órdenes, no a recibirlas. Valeria salió de la oficina sintiendo que cada entrevista de trabajo era más humillante que la anterior. Llevaba 3 semanas buscando empleo y la respuesta era siempre la misma. Estaba sobrecalificada, era muy independiente o simplemente todos conocían su historia y nadie quería contratar a la mujer que había perdido una empresa familiar por culpa de su esposo. Caminó por la carrera 7ª bajo la llovizna bogotana con su paraguas barato que había comprado en un semáforo. Todo era diferente ahora. El transporte público, los almacenes de cadena, los restaurantes económicos. Un mundo que había existido siempre a su lado, pero que nunca había tenido que habitar. Su teléfono sonó. Era Patricia. «Valeria, tengo una propuesta interesante para ti. ¿Trabajo? Algo mejor. Un empresario de Medellín quiere contratarte como consultora. Su empresa familiar está recibiendo ofertas de compra muy agresivas y sospecha que algo no está bien. ¿Consultoría en qué? En protección contra espionaje corporativo. Él leyó sobre tu caso en las noticias y quiere que lo ayudes a identificar posibles infiltrados». 2 días después, Valeria estaba en un avión hacia Medellín. Su primer vuelo en clase económica. Se sintió extraña, apretujada entre un vendedor de seguros y una estudiante universitaria, pero también experimentó algo parecido a la libertad. Alejandro Restrepo era un hombre de 60 años que había construido una empresa de productos farmacéuticos desde cero. Su oficina en el poblado era elegante, pero sin lujos innecesarios. «Señora Herrera, voy a ser directo», dijo mientras le servía café.
Hay un hombre que se acercó a mi hija hace 6 meses. Es encantador, educado y muy interesado en nuestro negocio. Valeria sintió un escalofrío familiar. ¿Cómo se llama? Andrés Villamizar. Dice ser consultor en mercadeo. Mi hija está enamorada, pero algo no me da buena espina. Durante los siguientes 3 días, Valeria analizó las operaciones de la empresa Restrepo, identificó vulnerabilidades en sus sistemas de información y desarrolló protocolos para proteger datos confidenciales. Esto es lo que Miguel hizo conmigo, explicó mientras mostraba a Alejandro las señales de alerta. Primero se gana la confianza de la familia, después empieza a hacer preguntas casuales sobre el negocio. ¿Cómo puedo proteger a mi hija sin que piense que estoy siendo paranoico? Investigue a Andrés, todo. Sus antecedentes, sus trabajos anteriores, sus referencias. Si es legítimo, la investigación lo confirmará. Si no lo es, encontraremos inconsistencias. La investigación reveló que Andrés Villamizar había trabajado para una empresa de la competencia hasta 2 meses antes de conocer a la hija de Alejandro. Sus referencias eran falsas y su título universitario no existía. Dios mío, murmuró Alejandro cuando Valeria le mostró la evidencia. Casi caemos en la misma trampa. La diferencia es que usted tuvo la inteligencia de sospechar, respondió Valeria. Yo fui demasiado confiada. Cuando regresó a Bogotá, Valeria se sentía diferente. Por primera vez en meses, había usado su dolorosa experiencia para algo constructivo. Había protegido a una familia de sufrir lo que ella había sufrido. Patricia la llamó esa misma noche. ¿Cómo te fue en Medellín? Bien, muy bien, de hecho. Alejandro me llamó. Está impresionado contigo y hay algo más. Y me han contactado otras 3 empresas que quieren consultoría similar. Durante los siguientes meses, Valeria comenzó a construir una nueva carrera. Su apartamento pequeño en Chapinero se convirtió en su oficina, donde atendía a empresarios preocupados por la seguridad de sus compañías. Cada caso era diferente, pero los patrones se repetían. Empleados desleales, competidores agresivos, infiltrados profesionales. Valeria había desarrollado un ojo entrenado para detectar inconsistencias y vulnerabilidades. No es solo sobre proteger información, le explicaba a sus clientes. Es sobre crear una cultura de seguridad sin paranoia. Las empresas familiares son especialmente vulnerables porque operan con base en confianza. Don Arturo, que había logrado estabilizar su salud, la visitaba en su nueva oficina cada viernes. «Estás diferente, hija», le dijo una tarde mientras tomaban té. «Más madura, más fuerte, más desconfiada, querrás decir. No, más sabia. Hay una diferencia importante. ¿No te molesta que ya no dirigía una empresa grande?» Don Arturo sonrió. «Mija, lo que estás haciendo ahora es más importante que dirigir Herrera Logistics. Estás protegiendo a otras familias. Estás evitando que pasen por lo que nosotros pasamos». Valeria miró por la ventana de su pequeña oficina. Podía ver el edificio donde antes funcionaba Herrera Logistics, ahora con un logo diferente y trabajadores que no conocía. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más inteligente desde el principio. No puedes vivir pensando en los «¿qué habría pasado?». Don Arturo tomó su mano. «Miguel te engañó porque era un profesional del engaño. Tú actuaste con el corazón, como debe ser». 6 meses después de empezar su consultoría, Valeria había ayudado a 12 empresas a protegerse de diferentes tipos de amenazas. Su reputación crecía de boca en boca entre los empresarios colombianos. Carlos, que ahora trabajaba en una empresa de logística competidora, la visitó una tarde. «¿Cómo va el negocio?» «Mejor de lo que esperaba. No voy a ser rica otra vez, pero puedo pagar mis cuentas y ayudar a otras personas». «¿Extrañas la vida anterior?» Valeria reflexionó antes de responder. «Extraño la seguridad económica. Extraño no tener que preocuparme por el dinero. Pero no extraño la ingenuidad. No extraño ser vulnerable sin saberlo». «¿Y Miguel? ¿Alguna vez piensas en él?» «Todos los días», admitió. «Pero ya no con dolor. Pienso en él como una vacuna. Me enfermó, pero me hizo inmune a otros predadores». Esa noche, mientras organizaba los archivos de sus nuevos clientes, Valeria recibió un correo electrónico que la hizo sonreír. Carmen Vázquez, la empresaria de Lima que también había sido víctima de Miguel,
Le escribía para contarle que había empezado su propia empresa de consultoría en Perú, inspirada en el trabajo de Valeria. Gracias por mostrarme que nuestro dolor puede convertirse en fortaleza para otros, decía el mensaje. Valeria cerró su laptop y miró alrededor de su pequeña oficina. No era la vida que había planeado, pero era una vida que había construido desde cero, con sus propias manos y su propia inteligencia. Por primera vez desde la noche de su cumpleaños, se sintió genuinamente orgullosa de sí misma. Han pasado 2 años desde aquella noche devastadora en Cartagena, cuando Miguel destruyó su mundo con una sola frase. Valeria se encuentra ahora parada frente al espejo del baño de su apartamento en Chapinero, preparándose para uno de los días más importantes de su nueva vida. «Buenos días, Bogotá», dice en voz baja, practicando el discurso que dará en 1 hora. «Mi nombre es Valeria Herrera y soy sobreviviente de espionaje corporativo». Su reflejo le devuelve la imagen de una mujer de 36 años que ha aprendido a encontrar fuerza en sus cicatrices. Ya no usa los trajes de diseñador que solía vestir, ahora prefiere ropa elegante pero accesible, comprada en almacenes de cadena. Su cabello, que antes se arreglaba en salones exclusivos, ahora lo corta en una peluquería del barrio. El timbre suena. Es Carlos, que viene a acompañarla al evento. ¿Lista para tu momento de gloria?, pregunta con una sonrisa mientras entran al taxi. No es gloria, es responsabilidad. Valeria revisa sus notas una vez más. Ojalá mi historia sirva para que otros no pasen por lo mismo. El evento se realiza en el Hotel Tequendama, el mismo lugar donde hace 3 años había asistido a conferencias empresariales como la heredera privilegiada de Herrera Logistics. Ahora regresa como Valeria Herrera, consultora en seguridad corporativa y conferencista especializada en protección contra infiltración empresarial. La sala está llena de empresarios, directores de recursos humanos y propietarios de empresas familiares. Entre el público, Valeria reconoce rostros que solían saludarla con respeto por su apellido. Algunos la miran con curiosidad, otros con una mezcla de lástima y admiración. «Señoras y señores», dice el moderador, «es un honor presentar a Valeria Herrera, fundadora de Herrera Security Consulting y una de las expertas más reconocidas en Colombia en protección contra espionaje corporativo». Valeria sube al escenario con pasos firmes. Durante los primeros minutos, cuenta su historia sin dramatismo, enfocándose en los hechos y las lecciones aprendidas. «Perdí una empresa de 3 generaciones, mi matrimonio, mi confianza y gran parte de mi patrimonio», dice mirando directamente al público. «Pero gané algo más valioso, el conocimiento para proteger a otros depredadores profesionales como Miguel Santos». Al finalizar su presentación, una mujer joven se acerca durante el receso. «Señora Herrera, creo que algo similar me está pasando a mí», susurra con nerviosismo. «¿Podríamos hablar en privado?». Es Martina Delgado, heredera de una empresa de construcción en Barranquilla. Su historia es alarmantemente familiar. Un novio encantador que apareció de la nada, demasiado interesado en los negocios familiares, con un pasado que no termina de cuadrar. «Lo primero que vamos a hacer es investigar a fondo a ese hombre», le dice Valeria. «Y lo segundo es que usted no le cuente absolutamente nada más sobre su empresa». Durante los siguientes días, trabajando con Patricia, quien ahora es su socia legal, Valeria descubre que el novio de Martina es parte de la misma red criminal que Miguel. Han refinado sus métodos, pero los patrones siguen siendo los mismos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», le dice Patricia mientras revisan los resultados de la investigación. «Hemos identificado al menos 10 casos similares en los últimos 2 años, todos en países latinoamericanos». Valeria siente una mezcla de rabia y determinación. Miguel sigue en prisión, pero su red ha seguido operando. «Necesitamos hacer algo más que proteger casos individuales», dice. «Necesitamos alertar a toda la región». 3 meses después, Valeria está en Ciudad de México, participando en el primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Empresarial Familiar. Su presentación se titula «Predadores del Corazón: cómo el espionaje romántico está destruyendo empresas familiares». En el auditorio hay empresarios de 15 países. Carmen Vázquez, su antigua compañera de sufrimiento, ahora dirige una organización similar en Perú.
Juntas han documentado más de 30 casos de infiltración romántica en empresas familiares. No somos víctimas, dice Valeria al cerrar su conferencia. Somos sobrevivientes que hemos convertido nuestro dolor en protección para otros. Después del evento, mientras cena con Carmen y otros colegas en un restaurante del centro histórico de la ciudad, Valeria recibe una videollamada. Es don Arturo, ahora de 70 años, que vive tranquilamente en una casa pequeña cerca a Cartagena. Hija, te vi en las noticias. Tu mamá estaría orgullosa de lo que has logrado. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de que haya perdido la empresa? Don Arturo sonríe desde la pantalla. Mija, la empresa era solo un negocio. Lo que estás haciendo ahora es una misión. Estás protegiendo familias, estás evitando tragedias. Eso vale más que todos los contratos que tuvimos juntos. De regreso en Bogotá, Valeria encuentra un correo electrónico que la hace sonreír. Es de Alejandro Restrepo, el empresario de Medellín que fue su primer cliente. Valeria, quería contarte que mi hija se casó el mes pasado, con un hombre bueno y honesto que conoció después de que expusiéramos a Andrés. Ella dice que le salvaste la vida. Yo creo que nos salvaste a toda la familia. Esa noche, mientras organiza su oficina, que ahora ocupa un piso completo de un edificio en el norte de Bogotá, Valeria reflexiona sobre el camino recorrido. Su equipo de trabajo incluye 5 consultores especializados, 2 investigadores privados y un abogado. Ya no es solo ella contra el mundo. En su escritorio hay una foto de don Arturo y otra de su equipo de trabajo. Ya no tiene fotos de su boda o de su vida anterior. Esas pertenecen a una mujer que ya no existe. Su teléfono suena. Es una empresaria de Guatemala que necesita ayuda urgente. Señora Herrera, creo que mi empresa está siendo infiltrada. ¿Podría viajar acá la próxima semana? Por supuesto, responde Valeria mientras revisa su agenda. Estaremos allá el lunes. Cuelga el teléfono y mira por la ventana hacia las luces de Bogotá. En algún lugar de esa ciudad hay empresarios durmiendo tranquilos porque ella hizo su trabajo. En algún lugar hay familias que no han perdido sus patrimonios porque alguien las alertó a tiempo. Miguel le robó una vida, pero sin saberlo le dio otra. Una vida con propósito, una vida donde su dolor se había convertido en escudo para otros. Gracias, Miguel, susurra hacia la noche. Sin tu traición, nunca habría descubierto quién realmente soy. Apaga las luces de la oficina y camina hacia el ascensor. Mañana hay más familias que proteger, más predadores que desenmascarar, más empresarios ingenuos que necesitan aprender a defenderse. Valeria Herrera ya no es la heredera que perdió todo por amor. Ahora es la guardiana que protege a otros de perder lo que ella perdió. Y esa, descubre con sorpresa, es exactamente quien siempre estuvo destinada a ser. El ascensor se cierra y la lleva hacia su nueva vida, construida sobre las ruinas de la anterior, pero infinitamente más sólida, porque la edificó ella misma, piedra por piedra, con la sabiduría que solo da haber tocado fondo y decidir levantarse.